Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 234 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Muchas gracias por acompañarnos. Por ustedes y para ustedes realizamos nuestro trabajo. Recuerden, por favor, ayudarnos a través de el like, como así también de la difusión de nuestros videos, de nuestros análisis críticos, con el botón de compartir y naturalmente también recuerden acompañarnos a través de los comentarios y cualquier interacción con nosotros a través de YouTube y de nuestras múltiples presencias en las redes, tanto en Facebook como en Instagram, TikTok, Rumble, etcétera, etcétera. En esta transmisión vamos a presentar el plan secreto de Putin. Nada más y nada menos que eso. En esta transmisión vamos a presentar el plan secreto de Putin, porque mientras los medios, los analistas, el mundo, mientras todos aparecen concentrados exclusivamente en las negociaciones de paz entre Rusia, entre Estados Unidos y Rusia, mientras todos aparecen concentrados en Trump, mientras todos aparecen concentrados en Zelensky, incluso en algunos casos en Europa, nadie, pero nadie establece el foco en Putin. Nadie, pero nadie establece el foco en Putin, quien aparece callado, con un perfil muy bajo y a la espera. ¿Qué quiere Putin? Entonces, ¿qué quiere Putin? Hoy vamos a responder esta pregunta, tanto en lo relativo a qué quiere Putin y qué quiere Rusia en términos generales, en el marco de la guerra en Ucrania, desde el principio, algo así como qué quería Putin inicialmente, qué quiere Putin ahora en términos generales, y también vamos a responder qué quiere Putin en las negociaciones de paz actuales. Así que hoy presentamos los planes de Putin, los planes secretos de Putin, esto de planes secretos dicho con cierta ironía porque carecemos de acceso a la cabeza de Putin, también carecemos de acceso a la mesa chica de negociaciones, pero a partir de nuestro análisis geopolítico crítico sí podemos realizar deducciones muy, pero muy plausibles y de hecho hasta el momento todas nuestras predicciones desde el comienzo de la guerra en su fase abierta en Ucrania hasta ahora van acompañando y de hecho van de alguna manera aparecen anticipadamente a los hechos y van acompañando día tras día los acontecimientos de manera correcta, ¿sí? La realidad va acompañando de alguna manera nuestro análisis, con lo cual carecemos, en efecto, de acceso a la cabeza de Putin, pero sí podemos realizar un análisis altamente plausible y hasta ahora, por lo general, cierto, ¿sí? Y esto lo quiero presentar en un contexto en el cual, aún entre analistas críticos, en el marco de este silencio de Putin, de esta posición de perfil bajo, de espera, de las negociaciones y de todos los hechos, comienzan a aparecer voces entre los analistas críticos reprochando la posición de
el gobierno de Rusia, del presidente ruso desde el inicio de la guerra y caracterizando a Putin como a un líder excesivamente moderado, con la acusación de Putin se equivocó. Putin se equivocó. Putin se equivocó tanto en el inicio como se equivoca ahora. Putin está caracterizado por una moderación excesiva y como consecuencia de estos errores de Putin, Rusia generó muchísimas pérdidas y no pudo materializar sus objetivos en este conflicto. Por eso, cuando presentemos ahora mismo los planes de Putin, de alguna manera vamos a estar respondiendo también a ese análisis, porque sí, efectivamente, Putin como geoestratega y como cualquier líder político, en sus acciones, naturalmente, como en las acciones de cualquier ser humano, van a aparecer errores y aparecen errores. Pero en términos generales vamos a establecer que Rusia hoy aparece más fuerte que en el inicio de la guerra y que por ende en el panorama general, si Putin cometió errores, los rectificó y hoy Rusia aparece como ganadora en todo este conflicto. Pero entonces, para esto, retrocedamos y comencemos efectivamente el análisis de estos planes, retrocedamos a el inicio de todo esto. ¿Qué quería Putin inicialmente? ¿Qué quería Rusia inicialmente con el comienzo de la llamada, así la caracterizan los rusos, operación militar especial? Bueno, básicamente Rusia y el gobierno de Putin querían, en primer lugar, desactivar una amenaza existencial para Rusia. Putin quería desactivar una amenaza existencial para Rusia. ¿Cuál es amenaza? ¿Dónde aparecía esa amenaza? Sencillamente en la colocación de tropas y de misiles en la frontera entre Ucrania y Rusia. Eso para Rusia representaba un peligro existencial y Putin rechazaba eso como cualquier líder de una gran potencia lo rechazaría. Lo mismo si China o Rusia fueran a establecer tropas y misiles en la frontera de México con Estados Unidos o de Canadá con Estados Unidos. Putin entonces quería un límite a la expansión de la OTAN. Además, en segundo lugar, quería también la protección de la población rusa en Ucrania, o por lo menos la población rusoparlante en Ucrania, frente a la creciente persecución, primero de manera política y cultural, a través de la prohibición del uso del idioma ruso como lengua oficial en Ucrania, la prohibición del uso de la lengua en el ámbito administrativo, la cancelación de la lengua rusa en el ámbito educativo, en las escuelas, y posteriormente con el recrudecimiento de el conflicto entre el gobierno ucraniano y las regiones prorrusas separatistas, también esa persecución comienza a presentar la forma de un ataque militar abierto. Pero esto, por cierto, esto de la protección de la población rusa en Ucrania, recién aparecía en un segundo lugar frente al primer objetivo de Putin, el final o la limitación a la expansión de la OTAN. Ese es su primer objetivo. Y de hecho, recién poquito antes del comienzo de la guerra en su fase abierta, de la invasión rusa a Ucrania, de la operación militar especial, recién unos días antes, Putin y el gobierno de Rusia promulga el reconocimiento de las repúblicas de Donetsk y Lugansk como entidades soberanas, como países independientes. De esta manera, por primera vez, convalida
los pedidos tanto de la República de Donetsk como de la República de Lugansk de reconocimiento e incluso aún rechaza los pedidos provenientes de esas regiones de anexión a Rusia. ¿Por qué? Porque inicialmente Putin quería la protección de estos sectores de estos sectores rusos, de estas poblaciones rusas, sin la necesidad de la declaración de países independientes y sin la necesidad de anexión a su propio territorio ruso. Y por eso la salida inicialmente planeada por Putin para la protección de la población prorrusa aparece mediada por los acuerdos de Minsk. Esa es la primera forma de resolución, la primera herramienta pensada por Putin para la protección de esta población, los acuerdos de Minsk. Recuerden que los acuerdos de Minsk determinaban el respeto del idioma, la religión, la autonomía de la población rusa en Ucrania sin la declaración de independencia de las regiones. Simplemente una región autónoma dentro de Ucrania, o dos regiones autónomas en este caso, dentro de Ucrania. ¿Sí? Esa es la salida inicial, pero a principios de 2022, distintas organizaciones abiertamente antirrusas, ONGs, comienzan a documentar un aumento exponencial de los ataques de artillería contra las regiones separatistas en aquel entonces de Ucrania, posteriormente repúblicas de Donetsk y Lugansk, un aumento equivalente a la cuadruplicación de los ataques de artillería convencional con objetivos tanto militares como civiles, ¿sí? Y recién ahí, Putin recoge el pedido de los propios prorrusos en Ucrania, de las propias poblaciones rusas en Ucrania, de declaración de independencia. Y 2 días antes de la operación militar especial, determina el reconocimiento de estas regiones como países soberanos. Por eso lo presento de esta manera como un objetivo finalmente relevante entre los objetivos de Putin para comenzar el avance sobre Ucrania, pero no inicialmente. Inicialmente el objetivo principal de Putin aparecía en el frenazo, ¿sí? En la detención de la expansión de la OTAN. Y recién más adelante, con este aumento en la hostilidad, en la virulencia de los ataques contra la población civil prorrusa o rusoparlante de Donetsk y Lugansk, recién ahí establece como una de las prioridades del gobierno de Rusia la protección de esa población. ¿Y de qué manera quería Putin entonces estos dos objetivos? La detención de la OTAN y la protección de la población rusa inicialmente. Bueno, a través de una estrategia de golpe y negociación. Generar un golpe, un impacto fuerte y sobre esa base comenzar una negociación para, de alguna manera, reactivar algo parecido a lo negociado en los acuerdos de Minsk I y de Minsk II. No quería Putin en su plan original la conquista de esos territorios, como así tampoco quería la conquista de otros territorios ucranianos, luego efectivamente conquistados. Y aquí, a la postre, sí podemos determinar que esa estrategia presentó fallas graves y que finalmente esa estrategia de golpe y negociación, no de una guerra abierta, no de conquistar territorios, bueno, esa estrategia sí apareció equivocada. Pero esto lo podemos determinar a posteriori porque efectivamente la estrategia de la negociación por muy poquito no pudo
cumplimentar sus objetivos. Por muy poquito no generó el efecto buscado inicialmente por Putin. Putin quería con 200.000 soldados, muy poco, no solamente considerando la extensión del territorio ucraniano, sino que incluso muy poco considerando la disponibilidad de tropas de Rusia. En ese entonces, con un poco más de 1 millón de soldados, despacharon a 1/5 de sus tropas nada más, pero una vez más, quería un golpe y una negociación, un golpe sorpresa. El comienzo de la guerra generó sorpresa en muchos analistas, nosotros incluidos, porque hasta ese entonces la estrategia de Rusia y de Putin básicamente concatenaba la amenaza militar con la negociación, pero sin una intervención directa y de repente una intervención directa. Bueno, esto de los ataques, el aumento de los ataques contra población civil en el Donbass, sin dudas, determinó una aceleración de los acontecimientos, que Putin finalmente abandonara esa estrategia de amenaza y negociación y comenzara directamente esta estrategia de golpe y negociación, avance territorial y negociación. Naturalmente también la decisión de los europeos y de los alemanes en particular de realizar la interrupción de el envío de gas antes de que comenzara incluso con los gasoductos Nord Stream 2, antes de que comenzara la operación militar especial, esto naturalmente también aceleró ese desenlace. Pero, en definitiva, presentaba Rusia una fuerza de combate menor a sus capacidades. Y aquí sí, en esta estrategia, por poquito nuevamente, por poquito, porque posteriormente, a partir de, primero, de las declaraciones de el ex premier israelí Naftali Bennett, como después también a través de otros políticos europeos y finalmente a través de los propios negociadores ucranianos encargados de un acuerdo de paz a poco menos de un mes de comienzo de la ofensiva rusa, a partir de las propias voces de ellos, primero de todas estas y finalmente de los propios negociadores, pudimos posteriormente determinar que ese acuerdo buscado por Putin con esta estrategia de golpe y negociación prácticamente aparecía firmado. Si ese acuerdo prácticamente firmado, el cual, por cierto, restablecía más o menos las condiciones de los acuerdos de Minsk I y Minsk II, si ese acuerdo hubiera sido convalidado finalmente por Ucrania, como aparentemente Ucrania iba a convalidarlo, entonces hoy no estaríamos caracterizando a la estrategia inicial de Putin como equivocada, como errada. La estaríamos conceptualizando como una estrategia magistral. Por muy poquito, esa estrategia colisionó con la sorpresa, el hecho de alguna manera extraordinario de que, a pesar del acuerdo entre las dos partes en conflicto de manera directa, Ucrania y Rusia, a pesar de un acuerdo entre los negociadores, a pesar de haber establecido las condiciones requeridas por ambas partes, la llegada de Boris Johnson, el primer ministro británico, con las órdenes naturalmente provenientes de la Casa Blanca de que Ucrania rechazase, o de que Ucrania rechazase a cualquier costo ese acuerdo prácticamente firmado, eso determinó finalmente el fracaso de esa estrategia inicial de Putin. Y entonces acá aparecen los 3 errores cometidos inicialmente por el presidente ruso. Primer error, o 4, el primero lo podemos presentar como 1 o 2 errores. Primer error, una sobrevaloración de su poderío militar.
la idea de que con 200.000, aquí las cifras presentan, variaciones entre 150.000 y 250.000 efectivos involucrados en la fase inicial de la guerra. Redondeamos, sí, entre 150.000 y 250.000, redondeamos en 200.000. Si alguien por ahí responde, no, en realidad 250.000, no, alguien por ahí 150.000, lo mismo, sí, puede que tal vez cierto, más o menos en promedio esa es la cifra estimada, 200.000. Bueno, evidentemente para Putin y por sobre todas las cosas para sus asesores militares, Shoigu en ese entonces, por sobre todas las cosas, además de Gerasimov. Shoigu en ese entonces ministro de Defensa, Gerasimov siempre comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Bueno, para ellos esa cantidad de soldados iban a generar el efecto deseado de este golpe para la negociación posterior. Con lo cual realizaron una sobreestimación del poderío de esa fuerza y cometieron errores, naturalmente, en cuanto a la filtración de muchos de estos planes a través de la inteligencia ucraniana, aunque en realidad británica y estadounidense, ¿no? En gran medida, las fuerzas armadas ucranianas ya parecían a la espera de la llegada de las fuerzas rusas por la filtración de los planes militares de las fuerzas rusas. Así que primer error, sobreestimación de las propias capacidades militares con esos 200.000 soldados. Segundo error, la subestimación de la capacidad militar de Ucrania. Una Ucrania apertrechada, financiada, entrenada, comandada incluso por Estados Unidos y por la OTAN desde 2014 e incluso según algunas fuentes desde un poco antes de eso, ¿sí? Incluso desde antes del Maidán comienza el adoctrinamiento de lo que posteriormente representaría el batallón de Azov, por ejemplo, lo que posteriormente aparecería como una parte constitutiva de las Fuerzas Armadas ucranianas, pero de seguro desde 2014 comienza este proceso de maximización del poderío militar de Ucrania sobre la base de la política de la OTAN de militarización de Ucrania. Y acá cometen sin dudas también un error con una subestimación. Realmente las fuerzas ucranianas ya parecían mucho más fuertes de lo previsto por los estrategas militares rusos. Tercer error en aquel entonces, estoy presentando los errores, ahora también vamos a presentar cómo rectifica Putin posteriormente y comienza otra fase finalmente exitosa para Rusia. Tercer error en su momento, evidentemente, y acá sí, un error directo de Putin, no de sus mandos militares. Putin realizó una lectura equivocada de la reacción de la población ucraniana frente a la invasión rusa. Evidentemente, la gran presencia de población rusa, prorrusa, rusoparlante, más o menos la mitad del territorio, determinaban para Putin que una vez comenzada la operación militar especial, una gran parte de los ucranianos, aún de los ucranianos rusoparlantes, prorrusos, rusos étnicamente, de alguna manera recepcionarían las columnas militares rusas con la banderita rusa, aplausos y vítores, ¿sí? Y no, por el contrario, incluso en la población rusa étnicamente, la invasión generó mucho rechazo. La población ucraniana en los sectores rusos de la población ucraniana. La invasión generó un rechazo generalizado contra esa intervención militar y de ahí naturalmente la predisposición y la unidad de las Fuerzas Armadas ucranianas para comenzar a responder a los avances rusos y sí un error no achacable a la mala lectura militar de los comandantes rusos, sino a la lectura política de Putin. Y finalmente también cometió Putin un error, aunque
difícilmente no haberlo cometido en la lectura de la posición europea, porque a todas las luces, desde la lógica del interés nacional europeo, Europa debía, a partir de entonces, generar presión para una resolución negociada y para una paz rápida. Por eso la estrategia de golpe y negociación, operación militar especial y negociación nuevamente de unos acuerdos Minsk 3.0, ¿sí? Neutralidad frente a la OTAN y protección de la población prorrusa sin la incorporación a Rusia de estos territorios, sí con el reconocimiento de su en este caso ya de su independencia, pero sin una anexión de Donetsk y de Lugansk. Y los europeos reaccionaron de una manera verdaderamente impredecible, con un belicismo inusitado, con una estrategia de unidad en el a todo o nada contra Rusia, en una guerra sin el más mínimo sentido, tremendamente perjudicial y por sobre todas las cosas con un resultado cantado, la derrota final de Europa en esta guerra. Pero aún así, Putin cometió un error no vaticinando esta respuesta irracional de los europeos. Aquí este error lo habría cometido cualquier líder en su lugar porque como líder uno no puede vaticinar la locura ajena. Siempre en el cálculo estratégico de cualquier líder, los escenarios, las proyecciones responden naturalmente a la lógica, ¿sí? A que cada parte va a motorizar políticas en pos de sus propios intereses. Si de repente una parte comienza a realizar políticas contra sí mismo, bueno, eso naturalmente desacomoda cualquier análisis posible. Esto más o menos hasta mediados del año 2022. Recordemos que la invasión rusa comienza a finales de febrero de 2022. La negociación más o menos aparece entre un mes y 2 meses después de comenzado esto. Finales de febrero, marzo, abril. Fracasada una vez la negociación, ahí comienza un periodo de transición, de lectura, de reacomodamiento, de análisis y de posteriores decisiones. Y ahí Putin rectifica. Putin rectifica y presenciamos un cambio en los planes de Putin o de Rusia. Y que no llame la atención esto, porque nunca los planes políticos, económicos, militares representan algo grabado en piedra por el resto de los días. No, no. Todos los planes aparecen como planes contingentes a su realidad, ¿sí? Un plan responde a una situación, a un contexto, a un objetivo en un momento histórico y espacial, ¿no? Un momento histórico y geográfico determinado en el tiempo y en el espacio que quería Putin inicialmente. Frente a esta nueva situación, rectifica y los planes comienzan a presentar otras características y otras estrategias. ¿Cuál la estrategia a partir de ahora? Más o menos es de mediados, difícil determinar una fecha exacta, pero más o menos es de mediados y un poquito más adelante del año 2022. Septiembre de 2022, quizás el momento fundamental de este cambio. ¿Por qué? Porque en septiembre de 2022 Rusia promulga la anexión de Donetsk y de Lugansk, ¿sí? De las repúblicas de Donetsk y Lugansk, mes 9 de septiembre, entre la segunda mitad del año 2022. Vamos a posicionar por ahí más o menos el cambio con esta fecha como el momento culmine, pero más o menos todo esto procesos, ¿sí? Uno recuerda históricamente los procesos a partir de fechas específicas, pero claro, los procesos en realidad presentan cierta duración en el tiempo. A partir de ahí, Putin determina que a partir de ahora comienza una estrategia distinta basada en la resolución militar del conflicto.
no había querido hasta febrero de 2022 una resolución armada, por eso la negociación de los acuerdos de Minsk. Después de febrero de 2022 quiere una resolución de golpe y negociación con cierta utilización de la fuerza, pero muy reducida y solamente como un disparador de la negociación, y ante la falla de esto determina que ahora sí la guerra en toda su expansión, en toda su extensión. Y comienza una guerra pronto devenida en guerra de desgaste, y como consecuencia de esto ya no quiere acuerdos Minsk III, sino que quiere la anexión de estos territorios y quiere además a partir de ahora generar frente a esta nueva situación un colchón de seguridad y una negociación directa con los Estados Unidos, no con Ucrania, no con Europa, sino con el director, el comandante de toda esta situación, por lo menos del lado occidental, los Estados Unidos. Entonces, la estrategia a partir de entonces, la guerra. Y los objetivos, ya no el reconocimiento de las poblaciones rusas en Ucrania y la neutralidad de Ucrania respecto a la OTAN, sino la neutralidad de Ucrania respecto a la OTAN, pero también junto a esto un colchón de seguridad con territorios bajo el control de Rusia de muchísima mayor extensión que los previstos inicialmente y una negociación directa con Estados Unidos ya no sobre Ucrania exclusivamente, sino sobre todo el esquema de seguridad euroasiático. O dicho de otra manera, quiere a partir de entonces Putin establecer una nueva estructura de seguridad para la Europa proestadounidense, la Europa atlantista, la Europa otanista, sus bases militares, su presencia militar, su fortaleza y por el otro lado el ámbito de influencia de Rusia. Y no solamente en esta región, sino en todo el continente euroasiático. Además, comienza también en este contexto una nueva línea de acción por parte de Putin o de Rusia, tendiente a generar, y este quizás otro de los nuevos objetivos a partir de entonces, una línea de acción tendiente a generar una relación estratégica con China, con Irán, con países africanos y con los BRICS. Con lo cual, interesantemente, presenciamos un cambio en los planes de Putin, de planes destinados a la resolución de una cuestión más bien nacional, ligada a Ucrania, local, y quizás, sí, una cuestión regional en cuanto a la OTAN y por ende en cuanto a la relación entre Rusia y Estados Unidos, esos los planes originales, pero posteriormente esos planes ya parecen obsoletos, demasiado pequeños, y aparece un plan de Rusia mucho mayor de generar estructuras para un nuevo orden mundial. Por eso la relación con China, por eso la relación con Irán, por eso la relación con los BRICS, por eso la presencia rusa en África, por eso la presencia rusa en Medio Oriente y así.
Otra vez, los planes siempre representan planes contingentes ligados a un contexto histórico y geográfico. Si comienzan cambios en la situación histórica, en la situación geográfica, en el contexto político y económico, los planes van metamorfoseando. Y si cometió Putin errores inicialmente, los rectificó y estableció nuevos objetivos y nuevas estrategias, nuevas formas para materializar esos objetivos. En este caso, una guerra directa. Y ahí comienza el accionar de la maquinaria bélica rusa. Y los resultados de esta estrategia aparecen a la vista ya no solo para nosotros los analistas críticos, sino incluso también para los analistas occidentales. Por un lado, conquistó Rusia una enorme cantidad de territorios, mucho más de los previstos originalmente, más allá de los territorios tomados temporalmente en esa estrategia inicial de 2022. Rusia comienza a conquistar definitivamente para sí territorios ucranianos, va a conquistar incluso más territorios, aunque todavía aquí no aparece el mayor éxito de Rusia. En segundo lugar, presenciamos un éxito muy fuerte en lo económico, un éxito rutilante en lo económico, ya que la guerra, en lugar de generar la destrucción de la economía rusa, como vaticinaban los geoestrategas de la OTAN y por sobre todo los europeos, el objetivo de las sanciones, la destrucción de la economía rusa. Bueno, desde aquel entonces Rusia presenta una economía completamente robustecida, eh, mucho más autárquica, mucho más autónoma, abandonó su dependencia de Europa, de los Estados Unidos, comenzó un proceso de sustitución de importaciones, pleno empleo, salarios al alza, crecimiento anual del 4%, nuevas rutas comerciales, nuevas rutas financieras, nuevos incluso estructuras económicas en cuanto a la posibilidad de flujos financieros, de sistemas de pago, etcétera, etcétera. Por aquí un éxito rutilante de Rusia en su economía a partir de entonces. En tercer lugar, y quizás el mayor éxito de Rusia desde entonces, con los nuevos objetivos, con el nuevo plan de Putin y con esa nueva estrategia de la guerra, aunque Putin no abandona por completo la negociación política. La negociación política, el contacto, lo abandonan los europeos y los Estados Unidos con Biden. Putin no abandona la vía política, pero sí canaliza la mayor parte de las energías rusas con respecto a Occidente a través de la guerra, eso sin dudas. Y ahí aparece el mayor éxito de Rusia, con la derrota de la OTAN. No cometamos un error, presenciamos la derrota de la OTAN y lo que está queriendo Trump con esta negociación como eh, actor neutral y bueno, todas estas tonterías difundidas por los medios, incluso por los medios antitrampistas, en realidad representa una escenificación para el disimulo, para el ocultamiento de la derrota abierta de la OTAN y de la derrota militar de Estados Unidos frente a Rusia. Esa es la situación aquí vivida y visible para quien quiera, ¿sí? Para quien quiera presenciar la realidad. No pudo toda la OTAN, no pudo Estados Unidos contra Rusia, y esto naturalmente determina un posicionamiento a partir de entonces global de Rusia muy distinto al de Rusia en 2022. Hoy Rusia, en cualquier discusión sobre geopolítica, sobre geoeconomía, sobre geoestrategia, cualquier discusión militar sobre cualquier cosa, no puede no aparecer Rusia. Cuando en el Pentágono comienzan los geoestrategas estadounidenses la discusión, ya no solo de temas sobre Europa, sobre Estados Unidos, sobre el Ártico, naturalmente también, sino incluso sobre África, sobre Medio Oriente, sobre Asia-Pacífico, incluso sobre América Latina,
hoy día Rusia aparece ahí como una de las grandes potencias globales, no excluibles, no ignorables como antes, ¿sí? Hasta hace poco los estadounidenses, el gobierno de Biden rechazaba esto y, ¿no?, que conceptualizaba a Rusia como a la Rusia destruida, derrumbada, posterior a la caída de la Unión Soviética, esa Rusia de Yeltsin, ¿sí? Pero hoy ya no, hoy ya no, hoy aparece en la mesa de negociaciones de las grandes potencias, junto a Estados Unidos y junto a China. Así que vaya qué diferencia, vaya que presenciamos una diferencia enorme y un gran éxito de Rusia en este sentido, desde, una vez más, el cambio de los planes de Putin iniciales hacia esta guerra con objetivos mucho mayores. Y finalmente, el otro gran éxito de estos planes de Putin, una vez abandonados los planes iniciales de golpe y negociación, y una vez asumidos los planes de guerra directa y objetivos mucho mayores, aparece el último éxito de Rusia en esta cuestión en la relación con China y con los BRICS, en la generación de nuevas estructuras de poder, ya no a escala regional, sino a escala global. Y por eso la importancia de todos los eventos hechos por Rusia, como las cumbres de los BRICS, etcétera, etcétera, en las cuales participa Putin y en las cuales Rusia realiza una inversión de energía económica, política, de recursos, incluso culturales, enorme, enorme. Entonces, esos los planes iniciales de Putin, estos los planes actuales de Putin en términos generales, pero aún no respondimos la pregunta sobre los planes de Putin o el plan secreto de Putin ahora mismo, en esta situación en particular, iniciada con la llegada de Trump al poder y con las negociaciones directas entre Estados Unidos y Rusia con el objetivo de la paz. ¿Qué quiere aquí Putin? ¿Cuál es el plan secreto de Putin? Bueno, en primer lugar, Putin no quiere la paz en sí como tal. Nadie, ningún líder político en el marco de una guerra quiere la paz en sí como tal. La paz representa un medio para la consecución de un objetivo, nunca el objetivo final, ¿sí? Trump no quiere la paz porque sí, esto de, ay, no, queremos la paz por la gran cantidad de soldados muertos y como yo un humanista, entonces quiero el final de la guerra por los pobres soldados ucranianos y rusos muertos. Bueno, si realmente quisiera o hubiera querido menos muertos, no habría convalidado tanto él como el gobierno posterior y ahora su gobierno actual incluso, la continuidad de la guerra y la muerte de más de 1 millón de ucranianos, la muerte de 150.000 rusos aparentemente. Todas estas cifras, tanto las de las bajas ucranianas como las de las bajas rusas estimativas, no lo podemos determinar aún hasta el final de la guerra sin lugar a dudas. Pero si hubiera querido esto, habrían determinado el comienzo de estas negociaciones de paz mucho tiempo antes. Si quisiera realmente la protección de las vidas humanas, no convalidaría las barbaridades en Gaza, los ataques contra civiles en Yemen, etcétera, etcétera, etcétera. No convalidarían tampoco la posibilidad de una guerra abierta contra Irán, etcétera, etcétera. Trump no quiere la paz. ¿Por qué sí quiere la paz? Porque quiere las manos libres de Estados Unidos para el ataque directo a China e eventualmente a Irán. Zelensky tampoco quiere la paz. Zelensky quiere la paz porque aparece derrotado, aparece rendido, y en ese contexto la paz representa la única posible salida de su situación actual, una situación irreversible, y Putin lo mismo. Putin no quiere la paz como tal, sino que quiere sus objetivos en este contexto, los objetivos ampliados de Rusia. Y para la obtención de esos objetivos ampliados, las negociaciones de paz generan tiempo. Y el tiempo acompaña a Rusia. El tiempo acompaña a Putin.
Por eso, con cada día de negociación, de idas y vueltas, de disputas entre Zelensky y Trump, disputas mediáticas, Rusia realiza avances y avances y ataques y ataques. Por cierto, ayer por la noche protagonizó Rusia un ataque fulminante contra Kiev. Aquí sí podemos presentar, hoy no estamos presentando muchos documentos, muchas imágenes, casi nada hasta ahora. Podemos presentar algunas cosas muy rapidito. Un ataque tremendo. Por aquí, si no recuerdo mal, un mapa con la... si me ayuda un poquito. Bueno, acá algunas imágenes, por ejemplo, de este ataque tremendo de Rusia. Estas, por ejemplo. Ataque contra Kiev. Hasta el momento, el ataque con la mayor cantidad de misiles hipersónicos quinzales contabilizaba 10 misiles quinzales. Según muchas fuentes, en este ataque fueron realizados 11 ataques con misiles quinzal. Hay uno de ellos, ahí bien visible. 11 ataques con misiles quinzales, entre muchísimos más ataques con misiles de crucero, misiles balísticos, no hipersónicos, misiles supersónicos, pero no hipersónicos. Por aquí el mapa sí me ayuda. ¿Qué cosa? Cuando uno quiere un mapita. Ay, sí, yo seguro de que ese mapita por acá. Che. Bueno, recordaba por aquí en algún lugar un mapa con todas las trayectorias de los misiles de Rusia contra la ciudad de Kiev ayer. Esto aparece una vez más en el marco de lo dicho, de el tiempo. Mientras Trump participa en estas negociaciones con idas y vueltas, viajes a Rusia, viajes a Riad, los enojos de Zelensky, esto, lo otro, Rusia mientras tanto va conquistando día tras día nuevos territorios y destrozando al régimen de Kiev. Acá, este de aquí, ¿por qué no aparecía antes? Bueno, el mapa, aquí 70 misiles utilizados, 11 quinzales, cifra récord, 70 misiles utilizados y 145 geranios, nada más y nada menos, 145 drones, ¿sí? Esto sencillamente lo presento muy por encima como una demostración de el uso del tiempo por Putin en su plan para la negociación en particular. ¿Qué otra cosa quiere Putin en esta negociación, en este contexto específico? Bueno, naturalmente el repliegue de Estados Unidos. Repliegue ya más evidente que nunca, ¿sí? Repliegue más claro que nunca. Por eso las declaraciones de Rubio de que si no podemos generar un acuerdo de paz, entonces vamos a abandonar estas negociaciones. Lo mismo dicho por Trump, después lo mismo dicho por Witkoff, algo parecido dicho también por J.D. Vance. Esta salida de Estados Unidos, inicialmente anunciada por Trump en su campaña, luego declarada por Trump en el inicio de la guerra, pero no introducida inmediatamente, con amenazas, con idas y vueltas, con el corte del suministro de armas y de inteligencia por unos días, después lo reactivó, ahora que sí, que no, que caiga un chaparrón, y finalmente ya la amenaza directa y la responsabilidad de esto la presentan como responsabilidad de Zelensky. Mientras tanto, ¿qué otra cosa quiere Putin a través de esta posición de silencio y espera en el marco de estas negociaciones? Bueno, quiere la desunión de la OTAN, ¿sí? Quiere tiempo,
para más avances, quiere el retroceso o el repliegue de Estados Unidos, el principal motor militar del lado ucraniano, y quiere la desunión de la OTAN. Y presenciamos día tras día las disputas entre el gobierno de Trump y los hasta hace muy poquitos aliados en un frente unificado europeos. E incluso comenzamos a presenciar ahora también la desunión, la ruptura de la unidad europea entre quienes supuestamente quieren despachar tropas propias a Ucrania, quienes no quieren despacharlas, quienes quieren realizar el envío de misiles de mayor alcance, como Alemania con los Taurus, pero después los propios aliados del gobierno de Merz responden no, mejor no. Cada vez más países, incluso hasta hace poco muy hostiles contra Rusia, comienzan a rechazar la continuidad de la guerra. Básicamente aparecen ante nuestros ojos, presenciamos la explosión interna, más bien la implosión de la OTAN hacia adentro, gracias precisamente a estas negociaciones, y por eso Putin, de acuerdo a su plan, no abandona la línea de la guerra y de los ataques, pero sí genera la sensación de participar con su silencio, con algunos gestos en estas negociaciones, con el objetivo de la desunión de la OTAN. Y finalmente quiere Putin también, en su plan maestro, la destrucción, lógicamente, a partir de toda esta negociación, del régimen de Zelensky. Y vamos presenciando día a día cómo Zelensky, cómo su gobierno aparece cada vez más aislado, ya no solo de los Estados Unidos, abiertamente enfrentado con los Estados Unidos, sino incluso de los países europeos. Y no solo eso, sino también de muchos sectores políticos antirrusos, pero ahora opositores a Zelensky. Y mientras tanto, Putin va acompañando el show. Putin acompaña estas negociaciones con algún gestito, como la tregua en su momento, alguna palabra, algún elogio hacia Trump, algún elogio hacia la negociación, alguna reunión con Witkoff, el enviado de Trump, ganando tiempo, retrocediendo a Estados Unidos, generando la desunión de la OTAN y cercenando la autoridad de Zelensky. Aquí, por ejemplo, algunas de las pruebas de todo esto, algunos fundamentos de todo esto resumido en mi análisis. Por ejemplo, Wall Street Journal de 2 días atrás. Kiev tiene el reloj para responder al plan de Trump para poner fin al conflicto en Ucrania. ¿Sí? Acá aparece la confesión de que Estados Unidos ya convalida por lo menos la anexión de Crimea y, según este plan, presentado a Zelensky y posteriormente rechazado por Zelensky, esto lo presentábamos ayer junto a Fernando Moragón, y no solo eso, sino que este plan además no establece las famosas garantías de seguridad y naturalmente determina la neutralidad de Ucrania frente a la OTAN, con lo cual Ucrania neutral frente a la OTAN, Crimea para Rusia, ninguna garantía de seguridad, y Donetsk y Lugansk en una situación parecida a la actual. ¿Sí? Los territorios ya tomados, y el resto en negociaciones, pero no en guerra, en negociaciones diplomáticas. Acá la demostración de que esta política general de Putin desde mediados de 2022, tras el fracaso inicial de su primer plan, el plan posterior, el plan de la guerra y el plan de los objetivos de mayor alcance, como la estrategia propia de Putin en la negociación actual, van generando los resultados. Y esto ya lo está convalidando Estados Unidos. ¿Sí? Todas estas concesiones. Ahora bien, ¿suficiente esto para Rusia? ¿Va a querer Putin
esto así? No, no lo va a querer, más allá de varias operaciones de prensa en los medios occidentales sobre la supuesta aprobación de Putin de este plan. No, 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 no. Putin va a rechazar todo esto, pero en todo caso lo va a rechazar una vez subsumida Ucrania, una vez que Ucrania capitule frente a este plan, acompañe cualquiera de este plan o de los siguientes planes rendida, y ahí Putin va a determinar que quiere más que eso. Y tanto Ucrania como Estados Unidos y Europa deberán acompañar sus demandas porque Rusia conquistó la victoria militar en esta guerra y por eso puede determinar qué quiere y qué no quiere. Sobre la desunión de la OTAN, acá algunas pruebas también de esto. Atención a esta columna de el New York Times. Esto del día de hace unos días, también de hace 2 días. Rubio se salta a las conversaciones sobre Ucrania mientras Zelensky rechaza a Estados Unidos al plan de Estados Unidos sobre Crimea, algo también reseñado ayer en la charla con Fernando. La decisión del secretario de Estado Marco Rubio de retirarse de la reunión y una objeción del líder de Ucrania a una propuesta clave de Estados Unidos plantearon preguntas sobre el estado de las negociaciones. Básicamente presentaron el plan de paz. Rubio ya comenzaba su viaje hacia Londres, donde iba a realizar, perdón, hacia París o hacia, no recuerdo si, hacia Londres, si no recuerdo, hacia Londres, efectivamente, hacia Londres, donde iba a realizar una reunión con los ministros de Relaciones Exteriores de los principales países europeos y de Ucrania. La respuesta a través de los medios de Zelensky de que rechazaría el plan de Trump con la anexión, con la entrega de Crimea a Ucrania, determinó que Rubio abandonara esta reunión y finalmente todos los las grandes figuras políticas de Europa también la abandonaron, los ministros de Relaciones Exteriores abandonaron su participación y comenzó finalmente una reunión entre segundas líneas, una tontería, manteniendo las formas nada más. Y acá una demostración más de la desunión lograda a través de esta negociación de paz y por eso Putin acompaña esta negociación, porque está generando la desunión de Europa. Respecto a el efecto de estas negociaciones para la figura de Zelensky, para la posición política de Zelensky, bueno, ejemplos por doquier. En primer lugar, recordemos el tweet o la publicación de ayer de Trump, directamente abierta, de forma, con un ataque abierto hacia Zelensky, el presidente ucraniano. Zelensky se jacta en la portada del Wall Street Journal de que Ucrania no reconocerá legalmente la ocupación de Crimea. No hay nada que hablar aquí. Esta declaración es muy perjudicial para las negociaciones de paz con Rusia, ya que Crimea se perdió hace años. ¿Sí? Zelensky no tiene nada de qué presumir. La situación de Ucrania es desesperada. Puede lograr la paz o puede luchar durante otros 3 años antes de perder todo el país. Directo el ataque de Trump. Zelensky respondió después, llamándolo traidor de alguna manera. Pero más allá de esto, cada vez más debilitado Zelensky. Mientras tanto, Zelensky el día de hoy en Sudáfrica va recorriendo el mundo, ¿sí? En sus últimos viajes. Y aquí en Sudáfrica, el día de hoy, básicamente rechazó una vez más cualquier posibilidad de concesiones territoriales. Sus palabras en concreto las siguientes: estamos haciendo todo lo que nuestros socios sugirieron, excepto lo que contradice la ley y la Constitución. Eso no podemos hacerlo. El otro día referenciaba la Constitución para rechazar la entrega de Crimea. Según él, la Constitución establece la integridad territorial de Crimea y no pueden realizar la concesión de ningún territorio, incluida Crimea. Bueno, quizás cierto lo de la Constitución, pero la Constitución también establece
es la supervivencia del Estado, y si la supervivencia del Estado responde finalmente a la entrega de Crimea y de los territorios ya tomados por Rusia, desde el punto de vista constitucional, la Constitución convalidaría esta concesión con el objetivo de la supervivencia final del Estado, naturalmente, ¿no? Más de Zelensky, esto es nuestra supervivencia y aquí somos absolutamente francos y completamente transparentes. Creemos que con más presión sobre la Federación Rusa podremos acercar a nuestras partes, por así decirlo. El acuerdo original sobre minerales de Trump estaba fuera de la Constitución, pero firmamos un memorando sobre minerales ahora que no contradice nuestra Constitución. Bueno, la entrega total del territorio con memorando, sin memorando, la entrega de todos los recursos, con la Constitución, sí, la Constitución la realizaron igual, ¿sí? Primero con los británicos, con ese plan de los 100 años, ahora con los estadounidenses, por sobre todas las cosas con los grandes fondos de inversión estadounidenses, BlackRock y demás, ya en posesión de todos los recursos estratégicos ucranianos. Lo mismo si la Constitución convalida o no convalida esto, perpetraron la entrega de Ucrania. Aquí la cuestión ya no aparece en la entrega de los recursos, sino la supervivencia de Ucrania como Estado a futuro, ¿sí? Zelensky, entonces, cada vez más aislado, incluso más declaraciones de Trump sobre esto mismo, en contra de Zelensky, de forma abierta, del día de hoy, estas traducidas por aquí, estas traducidas, si me ayuda. Ay, qué lástima. Bueno, con un segundo de espera, demoledoras y demoledoras, fue la descarga nuevamente del video mal descargado un archivo fallido, un archivo corrupto, por eso no puedo la reproducción de las declaraciones de Trump del día de hoy sobre Zelensky, muy duras. Aquí sí, ahora sí, por aquí. Estas de aquí, las presentamos ya traducidas. Ahora sí, muchas gracias por la paciencia. Russia is ready, and a lot of people said Russia wanted to go for the whole thing, and I think we have a deal with Russia. We have to get a deal with Zelensky. Básicamente, Putin quiere la paz, pero Zelensky no. Por eso Putin acompaña, generando gestos. Sí, qué buenas las negociaciones. Si este acuerdo finalmente cerrado con Ucrania, Rusia de alguna manera responderá que las causas profundas de este conflicto todavía no aparecen resueltas y no abandonará la guerra hasta la obtención de todos sus objetivos antes reseñados. Y recuerden lo dicho hace 2 días, el punto final en cuanto a territorios, ¿no? El punto final para el fin de la operación militar especial, para que Rusia determine, bueno, hasta acá nuestra acción militar terminada aquí. El punto final aparece en Odessa. Rusia querrá conquistar Odessa y recién cuando Odessa aparezca bajo su control, o bien a través de la conquista militar o bien a través de las negociaciones diplomáticas, recién ahí redondeará su operación militar. Ya hace 2 días presentamos el porqué de Odessa, la importancia, el significado político, bueno, a futuro, etcétera, etcétera. Un poquito más de lo de Trump de ayer. We have to get a deal with Zelensky, and I hope that Zelensky, I thought it might be easier to deal with Zelensky so far. It's been harder, but that's okay. It's all right. Ha sido más difícil negociar con Zelensky que con Putin. Más de la destrucción de Zelensky
y de su régimen. Prueba tras prueba de que este plan de Putin de acompañar la negociación en silencio con un perfil muy bajo a la espera de varias cosas, el tiempo ganado y por ende más territorios conquistados, el retroceso de Estados Unidos, algo ya cada vez más abierto, la desunión de la OTAN y el horadamiento de Zelensky, la caída de su régimen, todo eso va apareciendo poco a poco a lo largo de esta negociación, la cual no generará ningún efecto final, ningún acuerdo final entre las partes. Si generara un acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania frente a un plan propuesto por Estados Unidos, Rusia lo va a rechazar. Pero mientras tanto, las concesiones hechas a Rusia cada vez mayores, cada vez mayores. Por eso el plan de Putin respecto a las negociaciones. Acompañar en silencio, presenciando un desarrollo favorable y recién, una vez terminado todo esto, ahí sí, establecerá sus condiciones finales, ya reseñadas en más de una oportunidad por Putin desde el año pasado: Gerson, Zaporilla, Donetsk, Lugansk, Crimea, neutralidad de Ucrania respecto a la OTAN, la Ucrania restante con una presencia militar muy reducida o incluso nula, y también la franja territorial desde Gerson hasta Odessa. Comenzará para Rusia un nuevo desafío. Comenzará para Rusia el desafío planteado hace 2 días en nuestro análisis aquí, el desafío de Europa, de pacificar a Europa, porque Europa, a pesar de una derrota aquí, querrá una guerra contra Rusia y Rusia deberá pacificar a Europa. De lo contrario, comenzará una guerra abierta entre Europa y Rusia. Sobre el final, queridos demoledores, acompáñenos por favor con los likes, con el pulgar arriba. Sobre el final, como siempre, alguna noticia de color frente a tantos temas tan escabrosos a veces. Aquí las imágenes de este señor en Japón, acompañado por su tortuga. Muchos lo caracterizan como al maestro Roshi de Dragon Ball y su tortuga. El maestro Roshi efectivamente lo acompañaba una tortuga. Quienes recuerden Dragon Ball Z recordarán seguramente la tortuga. Una escena inesperada y a la vez conmovedora: un anciano pasea por las calles de Tokio con su tortuga gigante. Este martes, aparentemente, este señor ya conocido en el barrio realiza sus caminatas matutinas acompañado de su super tortuga. Las imágenes capturan al director de funerales Hisao Mitani, de 72 años, caminando tranquilamente junto a su tortuga Bon-chan. Bon-chan, ay, la tortuga, que un plato, de 28 años, mientras los transeúntes se detienen para tomar fotografías. Bon-chan es bastante famoso en esta zona y muy querido por la comunidad, así que ya lo saben, todos hablan de él cuando lo vemos, dijo el residente Yoshiki. Su apariencia ha sido comparada con la del maestro Roshi, un querido personaje de ficción y su leal compañero, una tortuga de la famosa serie de manga japonesa, manga y luego anime, Dragon Ball. El dueño de la tortuga, lamentablemente, el creador de Dragon Ball, nos abandonó a finales del año pasado, si no recuerdo mal, ¿no? Hace poquito aquí la tortuga. Bueno, en realidad esta tortuga debería aparecer libre, en libertad, en las Galápagos o en su hábitat natural, pero bueno, en este caso, como mascota, este señor por lo menos evidentemente la quiere mucho y la tortuga lo acompaña en las caminatas. Bueno, demoledores y demoledoras, esto para el cierre un poquito, siempre de algo un poquito más liviano, un poquito ahí con un sombrerito, la tortuga, qué grande.
Demoledores y demoledoras. El día de hoy Adrián no va a poder realizar su transmisión de los jueves por un problema con la conexión, con la instalación de una nueva conexión a internet. Así que, bueno, para la semana próxima recién Adrián de vuelta y mañana nosotros una vez más aquí con nuestras charlas habituales y a la noche, a la noche, nosotros comenzamos a la noche de Europa también. Inmediatamente después, a las 11 de Europa, a las 11 de España, comienza después de nuestro programa mañana, el programa de todos los viernes de Fernando Moragón. Demoledores y demoledoras, hasta el día de mañana. Un beso y un abrazo. Chao.